Ser podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, ofensiva en vivienda. El Ejecutivo cambia el papel del Estado de espectador a interventor. Nos vamos a dejar, si me permite la expresión coloquial, la piel en esta causa. Porque la causa de la vivienda es la causa por una sociedad más justa también en nuestro país, además de en Europa. Así que muchas gracias y manos a la obra. Hoy, este es el anuncio del Gobierno. Un cambio en el esquema del Estado para que el Estado deje de ser espectador en materia de vivienda, es decir, para que no se limite a liberalizar y que constructores, promotores, jugadores puedan todos hacer lo que el mercado les permita hacer hasta llevar precios al infinito, sino que de ese estado espectador cambiamos a un estado interventor, un estado promotor, en el que el gobierno pretende sacar viviendas al mercado y en el que el gobierno pretende marcar normas para evitar ciertos excesos. 3 objetivos plantea hoy el presidente del gobierno en esta ofensiva de la vivienda. Más vivienda, más regulación, más ayudas. Y eso es precisamente lo que hoy nos trae aquí. Un paso más coherente, decidido, firme en nuestra política de vivienda, con 12 medidas contundentes, muchas de ellas sin precedentes, que vamos a poner en marcha con 3 objetivos prioritarios. El primero, más vivienda. El segundo, mejor regulación. Y finalmente, mayores ayudas. Vamos con esto, vamos con ese cambio de el Estado espectador al Estado interventor, al Estado que ahora mismo pretende jugar lo que tiene. Hasta ahora la teoría era: las competencias están en manos de las comunidades autónomas, el Estado central poco puede hacer. Hasta ahora. Hoy el Ejecutivo utiliza la palanca que tiene todo Estado central, y es la de los impuestos, la política fiscal. Y lo hace con 2-3 movimientos muy importantes. Primero, fundamental, el del BOE. A partir de ahora, paquete de bonificaciones. Quien ponga su casa en alquiler va a tener una especie de tranquiler público. Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino, le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Esta es la publicidad que probablemente han oído ustedes en radio. La publicidad del tranquiler. Bueno, pues hoy el Ejecutivo plantea algo parecido. Plantea que será el Estado el que pague con avales públicos cuando un casero ponga su casa en alquiler y un inquilino deje de pagar. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Es básicamente una especie de tranquiler público, ¿no? Sí, eso es. Se trata de un nuevo sistema por el que el Estado va a avalar a los inquilinos siempre que los propietarios alquilen esos pisos a precios asequibles. El Gobierno está todavía diseñándolo. Es un sistema similar al que aplica el Estado francés y es un sistema a través del que los colectivos vulnerables, como los menores de 35 años, van a contar con el aval del Estado en caso de impago. Les cubrirá durante el tiempo que no puedan pagar y dará garantías además a aquellos inquilinos que no cuenten con la seguridad suficiente como para firmar un contrato de alquiler. Por ejemplo, aquellos que no puedan pagar una fianza o no tengan el contrato indefinido que se exige muchas veces para poder alquilar un piso. El objetivo, dice el Gobierno, es dar seguridad a los propietarios para que alquilen sus pisos sin temor a la insolvencia. Así que lo primero que hace el Estado es decir: muy bien, yo no tengo las competencias en vivienda, pero sí tengo el BOE. Y el BOE puede dar esto, seguridad jurídica, un tranquiler público, si lo quieren entender así. Y segundo, muy bien, yo no tengo las competencias en materia de vivienda, pero sí tengo los impuestos. Y lo que va a hacer el Ejecutivo es desgravar en la renta a quienes alquilen a precios inferiores al precio de mercado. Les anuncio que vamos a proponer al Congreso de los Diputados, porque tiene que pasar por el Congreso de los Diputados, la aprobación de una exención fiscal del 100%. Del 100% del impuesto de renta de las personas físicas, del IRPF, para aquellos propietarios que alquilen su vivienda según el índice de referencia, sin necesidad de que estos se encuentren en zonas declaradas tensionadas. Anzola, y aquí no se ha detallado
pero si ha habido briefing técnico después, ¿hay alguna idea de cuánto porcentaje, cómo y cuándo se llega a ese 100% exento y cómo y cuánto más en otros tramos? ¿Se ha dibujado algo? Sí, Javier, a falta de definirlo, las bonificaciones fiscales podrán ser de hasta el 100% en el caso de que los grandes tenedores alquilen esos pisos según el índice de referencia, un nivel que normalmente está por debajo del que marca el mercado, y también bonificaciones para aquellos pequeños propietarios que abaraten sus alquileres en al menos un 5% respecto a los contratos anteriores. Esto es lo que el Ejecutivo hace e, insisto, lo que cambia el esquema de Estado espectador a Estado interventor. Y se interviene con el BOE, dando seguridad jurídica, y se interviene con los impuestos, bonificando a quien baje alquileres o precios. Y con los mismos impuestos se juega una segunda carta. Y esa segunda carta es la de las penalizaciones, penalizando a quien influye para mal en el mercado. Hoy Sánchez lo decía, fundamentalmente, y sin nombrarles, o a veces incluso sí, Airbnb. Para garantizar que las viviendas de nuestro país sean, ante todo, hogares y no negocios. Lo que sobran son Airbnbs y faltan viviendas. Y lo que se va a hacer es cobrar mucho más a los pisos turísticos para que no tributen como viviendas, sino como sociedades o negocios, es decir, para que su tasa fiscal salte. Vamos a llevar también al Congreso de los Diputados una reforma fiscal para que los pisos turísticos tributen como lo que son, un negocio, impulsando en el marco de la nueva Directiva Europea sobre el IVA la aplicación de una fiscalidad al alquiler turístico que lo equipare con las otras actividades económicas, porque lo que no es justo es que quienes tienen 3, 4, 5 pisos en alquiler de corta duración paguen menos impuestos que los hoteles o que los trabajadores y trabajadoras. Anzola, y aquí de nuevo hay explicación técnica. ¿Qué dice exactamente el Ejecutivo? ¿Cuánto, cómo, dónde, cuándo se van a subir esos impuestos? Bueno, Javier, el objetivo de esta medida, dicen fuentes del Ministerio, es canalizar la oferta de vivienda hacia el alquiler residencial y hacer menos atractivo el alquiler turístico. Sobre papel, el Gobierno, escuchábamos al presidente, propone que esos pisos turísticos tributen como una actividad económica. Sin embargo, fuentes del Gobierno aclaran que se trata de un modelo fiscal sobre el que todavía están trabajando, que dependerá además de una directriz europea que se está discutiendo en Bruselas. Dicen fuentes del Ejecutivo que todo apunta a que será además un esquema de tributación flexible que penalizará más a aquellos territorios donde los alojamientos turísticos están tensionando más el mercado. Y ojo, porque esto, además, requiere trámite en el Congreso. Mucho de lo aprobado hoy está mejor sobre el papel que sobre el Congreso y la realidad política y las mayorías económicas que ahora mismo dispone el Ejecutivo. En cualquier caso, este es el gran cambio. Ya les digo, seguridad jurídica, ese tranquiler público. Segundo, estas exenciones fiscales para quienes bajen precios. Y tercero, estas penalizaciones para quienes normalmente los calientan, los engordan. Y luego el Estado actúa también como limitador o interventor prohibiendo. Y lo que hace es imponer tal carga fiscal a los extranjeros no residentes, no comunitarios, que si quieren comprar vivienda en España van a tener que pagar el doble de impuestos de lo que pagaban hasta ahora. Les comunico que, después de haber hecho un trabajo muy minucioso por parte del Gobierno de España, hemos decidido que vamos a limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes. Y lo vamos a hacer incrementando la carga fiscal que tendrán que pagar en caso de compra hasta el 100% del valor del inmueble. Dice el Ejecutivo, hay precedentes en otros lugares. Siempre hemos tenido y vamos a seguir teniendo los brazos abiertos a la inversión extranjera. Ahí están los récords de inversión extranjera que viene registrando España desde que tengo el honor de ser presidente del Gobierno, pero queremos que esa inversión sea productiva, que sirva para fomentar la innovación, los negocios, crear nuevos puestos de trabajo, no para especular. Y lo cierto, Anzola, es que más allá de la literatura, esto lo que es un cerrojazo a inversores internacionales, a los que se les dice, quieren ustedes invertir aquí, calentar la vivienda, sí, pero van a pagar ustedes el doble de impuestos de lo que pagaban hasta ahora.
Sí, porque los extranjeros están, Javier, detrás de 2 de cada 10 pisos que se compran en España y dice el gobierno están tensionando al alza el mercado. Para eso, para frenar la especulación, proponen gravar al 100% los pisos, los inmuebles que compren los extranjeros extracomunitarios y no residentes. Y para ello, el gobierno se está planteando o bien modificar el impuesto de transmisiones patrimoniales o bien crear un gravamen específico. En todo caso, al duplicar el precio del inmueble para el comprador, en la práctica esta iniciativa pretende terminar de raíz con este tipo de operaciones especulativas. Esto, gracias Anzola. Hasta luego, gracias a vosotros. Esto es lo que hoy ha detallado el presidente del Gobierno y el Ejecutivo. Esta es básicamente la ofensiva en materia de vivienda. Primero, seguridad jurídica con esos avales públicos, con ese tranquiler público y juegos con la palanca que realmente tiene el Estado central, la de los impuestos, con bonificaciones y con penalizaciones. Y además esto, una prohibición de facto a la compra de vivienda por parte de extranjeros no comunitarios, no residentes aquí. Insisto, esto es un viraje. Y a partir de aquí empiezan los problemas. Primero, porque sí, esto es un viraje de un Estado espectador a un Estado interventor. Pero esto no es el Estado constructor que se demanda y que incluso el Ejecutivo había anunciado. No se acumulan ni se construyen las viviendas que el Ejecutivo decía que iba a construir. Hoy el presidente del Gobierno ha llegado a reconocer que siguen faltando 210.000 viviendas al año y esas viviendas siguen sin construirse. Y les anuncio también que a lo largo del primer semestre del año esta empresa pública de vivienda empezará a incorporar las más de 30.000 viviendas que tiene el llamado Banco Malo. Hoy Sareb. Se han vuelto a anunciar esas 30.000 viviendas de la Sareb otra vez. Ya están o van a estar planificadas de forma inmediata su incorporación a esta empresa pública. Siguen faltando 210.000 viviendas al año. Tenemos un viraje de espectador a interventor, pero no a constructor. Seguimos teniendo un problema de oferta y lo anunciado hoy no lo soluciona. Y 2. Tenemos además muchísima letra pequeña parlamentaria. De las medidas que se han aprobado hoy y anunciado hoy, al menos 4 de esas 12 requieren mayorías parlamentarias que en estos momentos no están garantizadas. Así que el anuncio puede quedarse en esto, en anuncio. Ya digo que lo que les acabamos de contar es lo que dice el Ejecutivo y las 2 grandes pegas que esto tiene siguen siendo estas. Así que a partir de aquí, con todo en esta balanza, hacemos análisis. Expresidente del Banco Hipotecario, Julio Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ayúdenos a valorar. Estamos viendo pros, contras, luces, sombras de esto. ¿Cómo lee usted, cómo valora usted el plan? Bueno, hay un diagnóstico inicial de que en España se crean ahora hogares a un ritmo muy superior al cual está construyéndose. Es un crecimiento poblacional de aluvión, sobre todo muy ligado a la inmigración, que está muy asociado también con el crecimiento del empleo y con el propio crecimiento económico. Y entonces es cierto que hay un problema de oferta, porque la oferta de viviendas, según los manuales, los libros de texto del sector, es muy rígida a corto plazo, no es tan rígida a medio y largo plazo, como ya tenemos pruebas en España. Cuando pasa algún tiempo y el sector se lanza, puede construir mucho. Pero en este momento estamos con una situación en la cual en el año 2024, se terminaron unas 90.000 viviendas y se inició casi más de un 15% que el año anterior. Es decir, ahora podemos ponernos en cifras de iniciaciones en torno a 130 o 140.000. Es decir, el sector de la construcción empieza a reaccionar, pero sin embargo queda un déficit ligado a este crecimiento de aluvión poblacional, que no es un crecimiento demográfico. Entonces he encontrado muy interesante esta mañana la propuesta de que la Administración General del Estado traspasará a la empresa pública de vivienda, en este caso SEPES, 3.300 viviendas y 2 millones de metros cuadrados para construir viviendas protegidas destinadas al alquiler social. Yo creo que esto es un anuncio interesante. Ahora será preciso que en SEPES hagan un planning de a qué ritmo van a construir, a qué ritmo se va a construir. Uh-huh. Y creo que esto es lo más relativo a la oferta. También es importante que toda la vivienda construida por el Estado tenga titularidad pública permanente, no se descalifique como ha pasado con los muchos millones de viviendas protegidas que hoy se han convertido en viviendas de mercado. Uh-huh. También le considero importante esta garantía que se da a los propietarios, que se va a dar para que cuando alquilen
alquilen, pues que tengan garantía de que van a poder cobrar el alquiler, puesto que bastantes promotores del sector suelen señalar que más que el control de alquileres, lo que preocupa muchas veces a los propietarios es que si van a poder o no cobrar el alquiler. Creo que esta medida que ya se está aplicando en País Vasco y Cataluña es importante. Es unas garantías públicas para proteger a propietarios e inquilinos que participen en viviendas de alquiler asequible. O sea, señor Rodríguez, que podemos tener una dirección correcta, esto es el camino que hay que caminar, pero una velocidad inadecuada. Esto va a ser más lento de lo inicialmente previsto. ¿Esto nos va a mantener con este problema todavía caliente un tiempo? Bueno, está claro que este problema no se resuelve ni en un año ni en dos. Esto requiere un plazo, pero es bueno ya empezar de alguna manera a ponernos a un ritmo de construcción de viviendas sociales, porque es importante que el presidente ha insistido esta mañana en que se van a construir, hay que construir más, pero también es muy importante que se construyan viviendas sociales de alquiler, que es donde está en este momento el gran hueco. Pero yo creo que usted ha dicho muy bien ahora una cosa, que es que la senda está bastante bien trazada, pero la cuestión es el ritmo. Entonces, por ejemplo, si la Administración General del Estado traspasa a SEPES 2 millones de metros cuadrados, lo que falta ahora mismo es decir, bueno, aquí hay suelo, a qué ritmo se va a construir, y luego también he hecho en falta la intervención del presidente, que no la de la ministra, la cuestión de la financiación, porque la ministra ha subrayado que muy importante es en este momento los 4.000 millones que tiene el ICO para financiar unas 40.000 viviendas, y entonces la cuestión está en que esto no se puede acabar aquí, tendrá que seguir financiándose en años posteriores. Entonces es imprescindible que al ICO se le dote de una red territorial, que solamente tiene una oficina en Madrid, y también se le dote de recursos propios, capital. Esta mañana alguien de un fondo de inversión me insistía que se echa en falta que haya más capital para muchas operaciones. Es decir, que lo que usted ha dicho de que el camino está claro, pero el ritmo es lo que no está todavía del todo definido, ha sido usted muy exacto en su apreciación. Permítame que le traslade una pregunta, visto, insisto, dirección, leída ya, ritmo, leído ya, sostenibilidad, si esto se sostiene, porque lo que tenemos ahora mismo son dos modelos, dos estados radicalmente distintos. El Partido Popular opta por ese estado espectador que decíamos, un estado liberal en el que el Ejecutivo simplemente liberaliza suelo y constructores promotores se encargan. Los jóvenes de menos de 40 años, la mayoría de ellos, y el Estado no baja impuestos. Ni siquiera de pensar que algún día van a ser propietarios de la vivienda. Y para esos vamos a rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales del 10% al 4% para que los jóvenes puedan adquirir una vivienda con un poco más de ayuda de la administración pública. Frente al modelo del Partido Socialista, que es más keynesiano, más intervencionista, que literalmente decía la ministra hoy. La barra libre y la desregulación es lo que hoy nos hace también sufrir como entonces. De nuevo aquí, donde nos encontramos, solo con la prohibición de los alojamientos turísticos ilegales, solo con la reutilización de esos alojamientos en forma de vivienda residencial, estaríamos atendiendo a más de 30.000 personas en la ciudad de Madrid. Julio Rodríguez, hemos visto senda, hemos visto velocidad. Permítame que le pregunte por sostenibilidad. Tenemos dos modelos que chocan. ¿Esto es sostenible? Si cambia el gobierno, ¿esto que se ha dibujado hoy se queda en nada? Indudablemente, tras oír al señor Feijóo su intervención de ayer, no parece que le guste nada la promoción pública directa de viviendas sociales destinadas al alquiler. Y además el señor Feijóo dice de rebajar transmisiones patrimoniales, quiere con ello estimular la demanda cuando en este momento hay un problema de oferta. Si da la impresión de que el PP atiende sobre todo a la vivienda en propiedad, regresamos a la época de Arrese, que decía que hagamos de los proletarios propietarios. Esto parece que va en el ADN de la derecha española, la vivienda en propiedad, no alude para nada a la vivienda en alquiler, y sobre todo es muy peligroso todos estos elementos que comentaba el presidente del Partido Popular de estimular la demanda a corto plazo cuando en este momento hay demanda de sobra y lo que falta es oferta. Pues Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario, un placer como siempre escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo y buenas noches. Hoy esto es lo que hemos tenido, hoy esto es lo que hemos escuchado, hoy esto es lo que echa a andar con una medida adicional más. El Ejecutivo anuncia más ayudas,
para alquiler y para compra en colectivos vulnerables. La pasada legislatura fueron 20.000 millones, llegaron a 1,5 millones de hogares. Dice el Ejecutivo, vamos a ampliar todo esto a personas mayores, a residentes en zonas degradadas, en fin, que hoy todo esto es el comienzo de una senda. Veremos si la velocidad y la sostenibilidad de esa senda aguantan. ¿Por qué? Porque en la calle esto sigue sin poder esperar más. Yo lo veo bastante frustrante porque me parece bastante duro que mi padre, que tiene 50 años, no sea ahora mismo capaz de permitirse con su salario el derecho a una vivienda digna y que tenga yo como estudiante también participar del trabajo. No sé, siento que está muy lejos y probablemente, si eso a los 30, la idea de emanciparme y de poder permitirme un piso sola o algo similar, no lo veo posible. Porque estamos hasta las narices de que no podemos tener un sitio donde vivir si no es compartiendo piso con 8 o 10 personas o viviendo con nuestros padres. Todo es por un sistema perverso que lo que busca es que unas cuantas personas se beneficien porque tienen la capacidad de comprar muchas viviendas, mientras muchísimas otras personas no pueden ni permitirse alquilar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.